buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? La verdad que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad. Como les digo siempre, es un honor tremendo, un privilegio inmenso el poder ponerme delante de alguien, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral o en cualquier ambiente en el que tenga la oportunidad de poder testificar, de poder hablar de lo que la palabra de Dios me enseña, de lo que recibo del Espíritu para compartir con vosotros y estoy muy contento. Como siempre, es un privilegio grande. Quiero saludaros, enviaros una bendición muy especial y nada, hoy tengo un mensaje, una palabra que a priori esperaba fuera corta. No quería que me ocupara mucho tiempo. Al final el Señor va añadiendo cosas, ¿no? Y va trayendo pensamientos, me va llevando, me va dirigiendo por la escritura a diversos pasajes en los que siento que debo compartir para desarrollar, para darle profundidad y cuerpo, ¿no? al mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Y le he puesto por título Perder para ganar. Y esto así a priori parece un poco contradictorio, ¿no? Parece paradójico, pero yo creo que sería bueno aprender a perder para ganar en todas nuestras relaciones, porque la tendencia siempre es a defender una posición, a defender un estatus, a defender un puesto, a veces un pensamiento, una idea, y hacer prevalecer, ¿no? Nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y esto también se traslada, por desgracia, lamentablemente, al área espiritual. Y muchas veces somos nosotros los que queremos decir, imponer al Señor el cómo Él debe obrar en nuestra vida. Y siempre lo adaptamos a pensamientos que son verdaderamente pequeños en comparación con la grandeza del poder, en comparación con la grandeza de la sabiduría de nuestro Papá Dios Creador. Y quería empezar compartiendo. A menudo parece que lo que percibimos con los sentidos naturales sobre lo que la Biblia nos dice acerca de cómo deberíamos recibir u observar e implementar las enseñanzas que en ellas están escritas, tiene diversas connotaciones paradójicas, especialmente cuando tratamos de aplicar, o mejor dicho, cuando el impulso predominante, cuando el impulso fuerte es el de la vida que el Espíritu Santo desea activar o poner en marcha, influenciar o desarrollar en nosotros. Esto se hace mucho más notable cuando vivimos tiempos de prueba, cuando vivimos tiempos de aflicción, de lucha. En ocasiones perdemos la perspectiva y con mucha facilidad nos desenfocamos al intentar tomar el control de las cosas que deberíamos dejar en las manos de Dios. Aquí vamos a marcar un rotundo punto de inflexión, y es este, que el Señor quiere tener control absoluto de nuestra vida. En la traducción al castellano de esta idea se observa la palabra déspota, déspotes. Y es así que el Señor quiere tener el control de nuestra vida. El Señor es soberano y no quiere compartir su gloria con nadie, y mucho menos con alguien como yo, como nosotros, que somos pecadores. Entonces, también con la premisa, ¿no?, de que Él va a hacer algo en nosotros siempre mucho más especial, mucho más extraordinario, porque Él se mueve en una dimensión sobrenatural. Él se mueve en un campo totalmente diferente a la esfera natural. Entonces, su conocimiento es inmensamente mayor que el nuestro. Sus razones también son fieles y son principios desde la eternidad. Son los mismos que usó para crear y para afirmar
todo lo que hoy conocemos. Dios es soberano. Esto tenemos que tener claro, hermanos. Dios conoce infinitamente mejor que tú y yo lo que necesitamos, y más aún, conoce infinitamente mejor lo que nos conviene. En la Biblia podemos encontrar infinidad de textos que, si tratásemos de interpretar o procesar desde una perspectiva lógica, en nuestra humanidad nos abrumaría el sentido de aparente contradicción que encierran, incluso para la más brillante y coherente de las mentes humanas. Esto es así porque la vida del espíritu nunca se puede procesar en la carne, en la mente natural. La mente humana no entiende, no le cabe, es imposible. Tampoco la vida de la carne es compartida o aceptada por el espíritu, no la tolera, son totalmente incompatibles. En Gálatas 5:17, el apóstol Pablo concluye, voy a leerlo porque sabéis que me gusta usar la palabra de Dios para afirmar lo que trato de transmitir. Os decía, en Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, está diciendo que los designios de la vida natural, que los pensamientos de la vida natural, de tu mente, de mi mente, son totalmente opuestos a los designios, a los pensamientos de la vida espiritual, de la mente espiritual. Se repelen, son totalmente diferentes y, como hemos leído, se oponen entre sí. Hay muchos principios en la Biblia, muchas enseñanzas que pueden parecer paradójicos, tal vez que encierran algo de contradicción. Por ejemplo, cuando uno se rinde, vence. Cuando uno se humilla, es enaltecido. Cuando uno muere a sí mismo, vive para Cristo y Cristo vive en él. Cuando uno pierde, gana. Morir para nacer. Hay que nacer de nuevo, le decía el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. Decía también en Marcos 10, el mayor en el reino no vive como el que es servido, sino como el que sirve. Y de hecho tenemos ejemplo de Jesús. De hecho, en Juan 13 también hay un texto en la última cena, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y les dijo así, que siguieran su ejemplo, que él les había venido a dejar ejemplo, Él nos vino a dejar ejemplo. Un ejemplo de estas cosas, un ejemplo de humildad, un ejemplo de ceder, un ejemplo de dar espacio a la obra de Dios en su vida. Incluso Jesús, que era Dios mismo, que era la esencia de Dios Padre, revelada, manifestada en el Hijo. Y tuvo claro esto desde el principio, y fue su enseñanza predominante, dejar que Dios fuera glorificado. Mayor desafío fue precisamente eso, a explicar, exhortar, instar a sus contemporáneos a salir de la religiosidad. En Joel capítulo 3 versículo 10 dice: diga el débil, fuerte soy. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Textos como que enseñaban que hay que empobrecerse para ser rico, compartir. Juan el Bautista afirmaba en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, que era necesario que Juan el Bautista menguase para que Jesús, para que el Cristo creciese. Y eso tiene que ser una premisa también en tu vida y en mi vida y en nuestra vida. Que Jesús crezca y que nosotros cada vez seamos más pequeños, cada vez seamos menos pensantes. Porque siempre la tendencia es ocuparnos de todo. Como decía al principio, especialmente en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, se agrava. Se hace mucho más notable esta evidencia,
porque no queremos que nada se escape de nuestro control, no queremos que nada se nos salga de las manos, queremos controlar, nos afanamos. Hay un texto que quiero leer también en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35, con el que lo terminaré también. Que decía, hablando de las enseñanzas contradictorias o paradójicas que podemos encontrar en la Biblia, dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Está hablando de perder para ganar. Tenemos que perder para ganar. Perder nuestra vida para ganar la vida de Dios en nosotros, para ganar la vida del Espíritu en nosotros, para ganar el testimonio de Cristo en nosotros. Lo que todas estas enseñanzas nos sugieren no es a vivir irresponsablemente o a lo loco, sino a actuar en consonancia con los planes y propósitos de Dios, a construir para tener tesoros en la eternidad, donde el ladrón no puede hurtar, decía Jesús, ni la polilla destruir. Nos instan a dar a Dios el lugar que Él merece y desea ostentar. Lo que todas estas enseñanzas apuntan es a no vivir en base a la dimensión terrenal, sino que la idea de vida después de la muerte tenga peso y valor en cada uno de nosotros. Todos estos son indicativos de que hay una vida más allá de la muerte, de que lo que las Sagradas Escrituras narran y describen son verdades eternas. Deben albergar, por tanto, relevancia en nuestra manera de entender la vida y, por ende, deben sujetarnos al propósito, al plan que Dios tiene para nuestra vida y, por supuesto, a creer en la existencia de Él. Eso lo damos por sentado. Todas estas enseñanzas se apuntan a un mover sobrenatural en nosotros. Nos dirigen a una actividad constante que busque y desee la excelencia en todo nuestro hacer, para que nuestro Dios sea glorificado como solo Él merece. Jesús nos enseñó a orar a sus discípulos, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado. Esto es una realidad que tenemos que vivir, que tenemos que observar, abrazar en nuestra vida, hermano. Sed santos, como yo soy santo. Hay un montonazo de textos que recogen estas palabras. Sed santos, como yo soy santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. En Levítico 11, 45. En Levítico 27 y en Levítico 20, 26. Y en otros muchos más textos que tú puedes encontrar. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, decía Jesús a la multitud que enseñaba en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Sed perfectos. Estos son los parámetros, hermanos, que definen los dones, que definen las habilidades y el estándar de santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nos dice en Hebreos 12, 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está gritando, ¡hey! Hay más paz, hay más amor, hay más perdón, hay más gozo, hay más sabiduría, hay más paciencia. Pero dejadme a mí. Abandónate en mis manos. No seas tú, dame el control. Y solo disponte para recibir todo lo bueno que yo te quiero dar. Esta es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que desear, anhelar en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que entender cuál es nuestra condición delante de Dios insignificante. Y darle a Él la oportunidad de ser Dios en nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos empeñamos en intentar ser capaces de tener control humano de todo lo que hacemos, ya no vivimos en fe.
cuando nos empeñamos en intentar ser capaces de tener el control humano sin darnos cuenta, estamos relegando a un nivel muy inferior los resultados posibles. Hay una cita que he recopilado de una maestra, de un pastor que se llama Timothy Keller. Era una maestra de su infancia, adolescencia, que se llama Elizabeth Elliot, y les decía a este Timothy Keller y a sus compañeros de clase, les decía: mira, chicos, Dios es Dios, y puesto que es Dios, es digno de toda mi adoración y de todo mi servicio, y no encontraremos descanso sino en su voluntad, la cual necesariamente, es decir, indefectiblemente, de manera infinita, inconmensurable e indecible, está por encima de mis mejores ideas respecto de lo que Él es y respecto de lo que Él hace. En Dios, hermanos, nunca perdemos. En Cristo nunca perdemos. Este título es en cierta manera algo metafórico. Es algo en un sentido figurado. En Dios nunca perdemos, siempre ganamos. Por eso tenemos que dejar a Dios ser Dios. Porque tenemos un versículo clave para explicar esto, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Decía Jesús: cualquiera que haya dejado hermanos, casas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es una promesa de Jesús para ti, para mí. Esto es una promesa de la esencia del Evangelio para nuestra vida. No tenemos que vivir observando con un espíritu de tristeza, con un espíritu de pobreza. Y esto yo no estoy hablando, no estoy tratando de hacer una doctrina respecto del Evangelio de la prosperidad. Estoy citando las palabras que Jesús dijo. No tenemos por qué estar viviendo ligados a un espíritu de pobreza. Tú puedes ser rico, nosotros podemos ser ricos, yo puedo ser rico sin tener nada. De esto luego vamos a hablar un versículo que está en 2 Corintios, buenísimo, que me encanta y que tiene mucho que decir de esto. Cuando uno entiende, cuando uno da al Señor el lugar que merece en su corazón. Esta es una verdad, a tu alcance, a nuestro alcance. Esta es una verdad a mi alcance. Podemos abrazarla hoy. Yo me refiero, hermanos, a entregarle a Él no solo parte de tu tiempo, sino todo tu tiempo. Yo me refiero a entregarle a Él no solo parte de tu espacio, sino todo tu espacio. Me refiero a entregarle nuestra voluntad, nuestra capacidad de decisión. Me refiero a entregarle nuestras relaciones. Me refiero a darle todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Ahora quisiera poner unos ejemplos basándome en la Escritura, que uno de ellos está en Marcos 8, vamos a empezar por ahí, ya que lo tengo aquí, no tengo que mover muchas hojas. Es un ejemplo de cómo no tenemos que actuar, de cómo no tenemos que ser, de cómo tenemos que enfocar, de poner toda nuestra atención, de poner nuestra mirada en lo que Dios es, en lo que Dios quiere hacer. De cómo tenemos que perder para que Él gane. Perder para ganar. Decía, versículo 31 del Evangelio de Marcos, capítulo 8, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice la palabra, versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.
Yo me imagino a Pedro ahí. Hacho Jesús, ¿cómo dices que vas a tener que morir? ¿Cómo dices que te van a matar? ¿Cómo dices que aquí tienes que entregar tu vida a manos de los pecadores, de los fariseos, de la gente? Dice, si tú eres el rey, tú has venido para reinar, tú eres el Mesías, yo tuve revelación, tú me dijiste en la barca que el Señor, que el Padre me había revelado que tú eras el Cristo, le decía Pedro a Jesús. Pero su mirada no estaba puesta en el plan absoluto, en el plan redentor, en la cruz del Padre con Jesús para la humanidad. Entonces dice el versículo 33 que se volvió Jesús y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Son palabras duras. Porque dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en cosas de hombres, en deseos egoístas, en deseos inferiores a los posibles logros. Fíjate, Pedro tenía un llamado especial. En los últimos capítulos del Evangelio de Juan le dijo, mira, Pedro, tú vas a tener un trabajo importante. Cuando después de la negación le dijo, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Pedro, desconsolado, ya no sabía cómo responder, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Dijo, pues, apacienta a mis corderos. Unos versículos antes, en la cena también, le dijo, mira, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que no te falte la fe. Tal vez esa fue la forma, la oración que alcanzó al Padre para que Pedro hallase propósito, tuviese lugar en los planes de Dios. No eres tú, no soy yo, no son nuestros méritos los que nos ponen en la debida relación con Dios. Es pura gracia. Tal vez la oración de Jesús. Luego, también quiero que veamos otro ejemplo, ¿no? Hemos visto un ejemplo de cómo Pedro tuvo la oportunidad, ¿no? de morir a sus pensamientos, de perder a su voluntad, a lo que él entendía, a lo que él sabía o pensaba que podía darse. Pero también quiero ver otro ejemplo de otro hombre de Dios, como fue el rey David. En el capítulo 16 de 2 de Samuel, de los versículos 5 al 14, para no leer todo, que no se nos vaya mucho el tiempo, habla de una historia que cuando el rey David era perseguido por Absalón, por su hijo, consecuencia de su pecado, que no es necesario nombrar en este día. Pero dice que había un hombre en su vida, hubo un hombre que por el otro lado del río salió al encuentro de David maldiciéndole, tirando piedras delante de él y maldiciendo al rey David. Y le decía, versículo 7 dice, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Dice, versículo 9, que Abisai, que era uno de sus generales, hermano de Joab, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Dice, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. De verdad que me abruma mucho la respuesta del rey David en ese momento. Y le dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David.
¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Vemos una actitud diferente a cómo fue la actitud de Pedro reconviniendo a Jesús para que no le pasara lo que Dios había determinado, lo que Dios había decretado que fuera. Una actitud totalmente diferente. Diciendo, mira, hijos de Sarvia, ¿qué tengo yo con vosotros? Si Dios le ha dado que maldiga así, dejadlo que haga. Decía, unos versículos más adelante dice, tal vez el Señor vea mi aflicción en esta maldición y me recompense y me galardone. Sabemos que tenemos un Dios que galardona, que es recompensador, que premia la fe, que premia la actitud de dejar nuestra voluntad sujeta, sometida a su voluntad. Yo no sé si este versículo que vamos a leer ahora en el Salmo 37, versículo 7, David lo escribió en estos días de la historia que hemos leído, pero hay un versículo que de verdad quiero leer para que veamos la actitud, para que refleja muy bien la actitud del corazón de David, referente a lo que Dios determinase, referente a lo que Dios había decretado para con su vida que pasara, que fuera como Dios quisiera, porque él sabía. Me viene ahora a la mente una historia cuando David censó al pueblo y a Dios le desagradó y le dijo, mira, te voy a dar la opción de que elijas el castigo que te voy a imponer. Y le dio 3 alternativas. Y de las 3 le dijo, mira, Señor, mejor es ponerme en tus manos que en manos de hombres. Para que veáis. En el Salmo 37, versículo 7, me parece, sí, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres con motivo del hombre que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Él siempre tiene una respuesta para cada circunstancia, para cada situación en tu vida, que va a ser mejor de la que tú puedas lograr, de la que yo pueda lograr. Ahora vamos a leer el versículo que comentaba, de 2 Corintios, versículo 4, de los versículos 7 al 10. Mirad, otro hombre de fe, y que también aquí refleja muy bien cómo era el corazón de Pablo, del apóstol Pablo. Dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y fijaros cómo sigue, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Gloria a Dios, el Señor está al control. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Había paz en su corazón. Y él tenía paciencia, sabía que había algo bueno para su vida. Sabía que tenía una corona, sabía que tenía un tesoro, estaba atesorando en el cielo, porque había entendido que era mayor. Su papá Dios, que había entendido que era mayor, nuestro Dios creador, que todo lo que cada uno, ahora, en este caso estamos hablando de Pablo, pero lo que cada uno pudiera hacer, obtener, lograr. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Fijaros, hermano, qué palabra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Propósito, plan de Dios.
que tú y yo, por todas partes, vayamos llevando la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida. Su vida glorificada. Su carácter santo, puro. Entonces, hermanos, ¿qué es necesario? ¿Qué hace que nuestra vida se mueva y crezca en la dimensión sobrenatural? Primero, necesitamos una intervención divina. Punto número 1. ¿Vale? Rotundo, absoluto, lo hemos dicho antes. No se trata de lo que nosotros hagamos, ni mucho ni poco. Es fundamental que sea Dios quien obre en nosotros y a través de nosotros. Es vital que aprendamos a sujetarnos, a obedecer la voz del Espíritu. Debemos aprender a abandonarnos en sus manos, dejarnos a su merced. Decir, Señor, sé tú, Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Sé que en cuanto piense, lo voy a estropear. Nuestra vida encuentra sentido, hermanos. Nuestra vida encuentra sentido cuando vivimos para Dios. Nuestra vida encuentra sentido en vivir como Jesús, siendo por el Espíritu transformados conforme a Jesús, siendo modelados a su semejanza. Llegando, dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, llegando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí habla de una obra completa. Así es como el Señor te va a hacer. Así es como el Señor nos va a hacer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé tú, pero yo me veo tan pequeño en ese sentido. Sé que falta tanto, pero a la vez tengo una esperanza en mi corazón. Confío en las promesas de Dios. Sé que Él va a añadir más paz a mi vida. Sé que Él va a añadir más gozo a mi corazón. Sé que Él va a añadir más amor, más perdón. Sé que Él va a seguir añadiendo. Y la clave está en que yo le deje hacer a Él. En que sea Él quien obre. En morir para que Él viva. En menguar para que Él crezca. En perder para que Él gane. Perder para ganar. Nuestra vida encuentra sentido cuando vivimos en perspectiva con la eternidad. Nuestra vida encuentra sentido ahí cuando vivimos en perspectiva con la eternidad, con el porvenir, como dice un pastor valenciano, dice, pensando en de la muerte para allá, de la muerte para allá. Nuestra vida encuentra sentido cuando vivimos por el reino y para el reino. Cuando vivimos para agradar a nuestro Dios y Creador, cuando nos comprometemos a vivir para servir a aquel que nos amó y se entregó por nosotros a morir en la cruz. Nuestra vida encuentra sentido, encuentra propósito, cuando nuestra vida suma a los propósitos y el proyecto eterno de Dios con las personas. Tienes que darte, hermano, tenemos que darnos a los demás. Dios nos ama. Dios ama a las personas. Nuestra vida encuentra sentido, encuentra propósito cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo y no sucumbiendo a un estilo de vida adaptada a las diversas corrientes de este mundo. Decía el Evangelio, nos dice el Evangelio Juan capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este domingo el pastor nos hablaba del llamado a los discípulos del siglo XXI, el llamado de Dios en el siglo XXI. Nos hablaba que viene un tiempo en el que el llamado va a ser más extenso, pero cada vez van a ser menos, van a ser pocos los que hay en esa gracia, los que hay en ese camino. Cada vez la tendencia de la humanidad, la tendencia del mundo es a endurecerse, cada vez más duros, cada vez más alejados de Dios.
a veces esos caminos espaciosos, a veces esos caminos anchos, esa puerta ancha, viene a nuestra vida en forma de duda, a veces viene en forma de miedo, a veces son deseos egoístas, a veces son el materialismo, los placeres, a veces simplemente la necesidad de aceptación, de que todo el mundo te alabe, de que todo el mundo te reconozca. Hay personas que necesitan el sí y el amén de todo el mundo. Esto no puede ser así. No podemos caer bien a todo el mundo. Y tu vida y mi vida no va a ir enfocada o va a ser dirigida en base a lo que los demás piensen de ti. Tu vida y mi vida tiene que estar sujeta a lo que Dios piensa de ti y de mí. Nuestra vida tiene sentido encontrando el valor que Dios tiene de ti y de mí. Y Dios te ama. Dios da valor a tu vida, a nuestra vida. El Señor lo ama, lo hace. A veces esos caminos se reflejan en caminos transitados por obligación. O incluso porque hay gente que está invadida por un sentimiento de culpa que hace intentar buscar a Dios. Jesús murió en la cruz para que tú fueras libre, para que fuéramos libres. No hay más culpa, no hay más condenación, dice Romanos 8. Ya no hay más condenación. Si tú quieres, hoy puedes ir a los pies de Jesús, a la cruz, arrepentirte de tu pecado y ser libre de esa condenación. Ser libre de ese yugo de pecado, de maldición. Nuestra vida encuentra propósito, hermano. Para concluir, cuando morimos a nuestra naturaleza, que está viciada y corrompida, para dejar que se haga manifiesta la vida del Espíritu en nosotros. Nuestra vida encuentra propósito cuando perdemos para que el reino de Dios se extienda. Cuando perdemos para que la esencia de Dios gane. Cuando perdemos para que el poder de Dios gane. Y voy a leer para terminar el versículo que he leído antes de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y quiero dejarlo aquí. Quiero invitarte a una reflexión y que en un tiempo de oración en el Espíritu conectes, te sujetes a la voz del Espíritu y le preguntes: Señor, ¿qué tengo que perder para que tú ganes? ¿A qué tengo que morir para que tu vida sea manifiesta en mí? ¿Qué tengo que dejar? Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.